Bien, ahora vamos a ver la función del aldehído, ¿sí? Nosotros vamos a poder reconocer una molécula que es aldehído siempre y cuando tenga un carbono, ¿sí? Con una doble ligadura con el oxígeno y una ligadura simple. Y a su vez una ligadura con un radical. Ese radical puede ser un hidrógeno o puede ser una cadena de carbonos, ¿sí? Entonces siempre que tengamos esa estructura vamos a saber que la molécula es un aldehído. Nosotros vamos a ver solamente los aldehídos más comunes. Tenemos los saturados y los insaturados. Los saturados van a ser aquellos que tienen la misma estructura que los alcanos, ¿sí? Donde no podemos agregar ningún tipo de átomo. Entonces, lo que vamos a hacer en un alcano es cambiar la O final del alcano, de la estructura del alcano, por al. ¿Sí? Fíjense en ahí, tengo CH4, o sea que es un metano. Y abajo, al lado, perdón, tengo un metanal, ¿sí? Un carbono con doble ligadura con el oxígeno y dos hidrógenos. Dos ligaduras simples con hidrógenos. Entonces lo único que voy a cambiar es la O por el al. Si yo tengo un hidrocarburo insaturado, puede ser un alqueno o un alquino, voy a también cambiar la O por el al. Pero en vez de ser un alcano, en este caso el ejemplo que yo tengo es un alqueno. Entonces fíjense en que ahí tengo un propeno, ¿sí? Propeno porque tengo tres carbonos, ¿sí? En la cadena y tengo una doble ligadura. Entonces ese es un propeno. Y al lado tengo un propenal, o sea que lo único que voy a cambiar es el al. Pero fíjense en que la base es de un alqueno, ¿sí? Los saturados, la base va a ser de un alcano y los insaturados, en este caso es un alqueno. Podría ser un alquino también, ¿sí? Bien, cuando tengo que buscar las propiedades físicas, lo que voy a decir es que en los primeros carbonos, ¿sí? Los olores van a ser penetrantes, ¿sí? Después, cuanto más carbonos van subiendo, los van a ser aromáticos, o sea que ya no van a ser tan fuertes, pero sí van a tener olores característicos. Y los superiores van a ser inoloros. Los superiores son los que tienen mucha cantidad de carbonos, ¿sí? El aldehído que tiene un solo carbono es gaseoso. De 2 a 12 son líquidos y más de 12 carbonos son sólidos, ¿sí? Hierven a menor temperatura que los alcoholes respectivos, que quiere decir un alcohol que tiene 5 carbonos y un aldehído que tiene 5 carbonos, el aldehído va a hervir a una temperatura inferior que el alcohol, ¿sí? Siempre comparando la misma cantidad de carbonos, ¿no? Todos son menos densos que el agua y la solubilidad disminuye al aumentar la cantidad de carbonos. O sea que cuanto más cantidad de carbono, menor va a ser su solubilidad con el agua, ¿sí? Estamos hablando de con el agua. Bien, cuando buscamos las propiedades químicas vamos a encontrar que los aldehídos son muy reactivos, o sea que van a reaccionar con un montón eh, de moléculas, ¿sí? Una de las moléculas con las que más se identifica es con la adición, en este caso la adición de hidrógeno, o sea que el aldehído acepta muy fácilmente ese hidrógeno. Fíjense, yo ahí lo que tengo es una doble ligadura con el oxígeno que se va a romper esa doble ligadura con el oxígeno. Entonces al romperse la doble ligadura con el oxígeno, acá lo que va a pasar es que se va a incorporar un hidrógeno. ¿Cómo? Con el oxígeno.
y del otro lado voy a tener la otra ligadura con el oxígeno. Fíjense en acá, ¿sí? Esto va a estar funcionando con catalizadores que van a ser el platino o el paladio, ¿sí? Lo que van a hacer es acelerar esa reacción. Entonces, lo que va a pasar con la adición de hidrógeno es que se van a ir formando alcoholes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos cadena de carbono con el oxidrilo, que era lo que representaba el alcohol? Entonces, una forma de obtener alcohol es adicionándole hidrógeno al aldehído. Bien, otra forma de adición muy común es con el oxígeno. La ecuación que estaba en el libro no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque decía que yo tenía este aldehído sin un solo aldehído y ponía la O de oxígeno, ¿sí? Nosotros sabemos que el oxígeno siempre es diatómico porque es un gas. Entonces lo único que hice fue agregar ese 2 del oxígeno y balancear la ecuación, ¿sí? La ecuación del libro estaría balanceada, pero no es del todo correcta, ¿sí? Porque no tenemos un monooxígeno. Bien, teniendo en cuenta eso, lo único que va a pasar es que el oxígeno se va a adicionar al hidrógeno, ¿sí? Al adicionarse al hidrógeno, lo que vamos a tener es un ácido carboxílico, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, yo acá tengo dos moléculas, ¿sí? De mi aldehído. Entonces, lo que voy a tener es dos moléculas de oxígeno, o sea que este oxígeno va a estar en cada una de esas dos moléculas, ¿sí? Por eso es que aparece 2, 2, ¿sí? O sea que voy a tener de dos moléculas de aldehído más oxígeno, voy a tener dos moléculas de ácido carboxílico, ¿sí? Esa es otra adición. Adición es suma cuando uno agrega, ¿sí? Muy común de los aldehídos. También podemos encontrar lo que es sustitución. Sustitución es cuando de una molécula se va un átomo y es reemplazado por otro, ¿sí? Fíjense en que yo acá tengo un aldehído y el hidrógeno del aldehído se va, ¿sí? Se desprende. Entonces, en vez de estar el hidrógeno, se agrega el cloro, ¿sí? Entonces, y el hidrógeno que tenía el aldehído más un cloro, porque el cloro también es un gas, ¿sí? Forma el ácido. ¿Está? Entonces yo voy a tener ahí una sustitución. ¿Qué quiere decir? Yo tenía un átomo en determinado lugar, lo voy a cambiar por otro, se va a sustituir por otro. Esto es muy común en los halógenos, ¿sí? Los de la tabla periódica, los que están en el grupo número 17. Se puede hacer con el bromo, con el yodo, ¿sí? Es muy, muy común. Bien, otras reacciones que son muy, muy comunes, o sea, dentro de las propiedades químicas, son las de condensación, ¿sí? Se ven más en el área de biología que en química, pero obviamente son parte de la parte química, ¿sí? Bien, podemos encontrar tres tipos de condensación de los aldehídos: por polimeración, ¿sí? Por aldolización o por crotonización, ¿sí? Son tres formas. La de polimerización van a ser varios aldehídos unidos, ¿sí? ¿Y qué va a dar esos aldehídos? Van a dar paraaldehídos, ¿sí? Y se unen, por medio de oxígeno, el oxígeno del carbonilo, ¿sí? Se van a unir. Yo voy a tener una cadena de
aldehídos unidos por el oxígeno. Esa cadena se va a llamar paraldehído, ¿sí? Entonces, polímeros cuando nosotros tenemos, es como, no sé, por ejemplo, ¿no? Hablando de una forma para que me puedan entender. Un polímero es cuando yo tengo una molécula. Supongamos que la molécula es un ladrillo. Y ese ladrillo lo repito 20 veces, ¿sí? Esas 20 veces, esos 20 ladrillos van a ser un polímero, ¿sí? La estructura de base es la misma, ¿sí? Y se va a repetir varias veces, muchas en realidad. Bien, otra forma, entonces dijimos, es por aldolización. Eso van a ser dos aldehídos que se unen para dar una sustancia que va a tener una función de aldehído y de alcohol, ¿sí? Nosotros hasta ahora solamente vimos moléculas que tienen una sola función, pero podemos encontrar moléculas que tienen varias funciones y de hecho cuando se nombran hay una lista de prioridades para nombrar según la función. Dentro de esas moléculas complejas, el aldolización lo que me va a dar es una molécula que tenga una función aldehído y una función alcohol, ¿sí? Y por tercero está la crotonización, ¿sí? Que se produce por deshidratación y da un aldehído no saturado o aldehído crotómico, ¿sí? Que es lo que le da justamente el nombre a esta reacción. Eso van a ser como lo más común o lo más destacado de las reacciones químicas que pueden haber en un aldehído. Obviamente hay muchísimas más reacciones, pero solamente nosotros, insisto en esto, vemos lo mínimo para tener un pantallazo. Lo más importante es poder ubicar cuál es la función de cada una de las moléculas.